Hemos estado hablando aquí en Despierta de este famoso hackeo que se llevó 300 más o menos millones de pesos de los bancos mexicanos. Hoy está en el estudio de Despierta Alejandro Díaz de León, es el gobernador del Banco de México. Muchísimas gracias por venir y muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Ana Francisca, Enrique. A ver, denos por favor algunos detalles de este ataque. ¿Cuándo se registró para empezar y si sigue el ataque? Como tú sabes, en la era digital todos estamos expuestos a este tipo de ataques. El 17 de abril fue el primer incidente en una institución pequeña y un incidente relativamente menor. Se estuvo monitoreando, esta institución se manejó en un esquema paralelo y después el siguiente episodio fue el 26 de abril. Ya realmente era una institución más grande, estaba muy... ¿Cuál fue la primera y cuál fue la segunda, para tenerlo claro? La primera fue el 17. Ah, ¿pero qué institución? Esa fue una casa de bolsa. No estamos diciendo nombres porque están en investigación. De nuestro lado no hemos dicho los nombres en particular de la institución o del participante correspondiente. Entonces empezó siendo de una casa de bolsa el día 17. El 26 fue en un banco con una operación mucho mayor y justamente asociado... ¿Se filtró que se trataba de Bancomer, es correcto? No es ese el banco, pero me gustaría nada más decir que es una institución financiera el 26. Ese sí ya un banco grandote. Es un banco grande, asociado también ya hacia los pagos de quincena, con un volumen mucho mayor. El 27 hacemos un comunicado y mandamos dos mensajes. Uno es que los clientes no habían tenido ninguna afectación en sus cuentas, que la afectación era en el aplicativo en el cual se aglutinan las instrucciones de los clientes y se empaquetan y se mandan al sistema de pagos, al SPEI, que administra el Banco de México. Este comunicado salió cuando los usuarios ya estaban dándose cuenta que algo estaba pasando, es decir, que estaban tardándose los pagos en caer, ¿no? Pues es el día inmediato posterior al día en el que se presenta el ataque. En ese momento, y yo entiendo que la comunicación siempre se quiere tener una evaluación mucho más completa lo antes posible. En estos ataques es difícil identificar cuando es un proceso operativo, que los hay, problemas operativos internos y que pueden no cuadrar las cifras, haber descuadro de operaciones, a decir, pues estamos bajo un ataque con la posibilidad de tener un virus afectando las operaciones. En este ataque, doctor, hubo una parte física, hubo quien fue, abrió una cuenta, retiró dinero. ¿Eso da un indicio de quién pudo haber sido? Yo creo que esto nos alerta que es un ataque de una sofisticación tecnológica y humana, logística, que no habíamos tenido ningún antecedente. Implica no solo el penetrar a estas cuentas de trabajo que tienen las instituciones financieras donde se envían estos recursos, como también el hecho de que se depositan en cuentas particulares. Llegó gente a los minutos de que se habían hecho los depósitos a retirar en efectivo en muchos de estos casos. Esto significa que fue un ataque que por su tecnología y logística pues fue de una escala que no habíamos visto. ¿Cuánto retiraron? La cantidad asociada al día de hoy es de alrededor de 300 millones de pesos. O sea, fueron retirando 300 millones de pesos en montos de hasta 600,000 pesos fueron las transacciones y los retiros eran desde 200 o 300,000 pesos en efectivos en las ventanillas de las sucursales. ¿Tienen videos de la gente? La ventaja es que se tiene la cuenta en la cual fueron depositados esos recursos y se va a poder hacer una investigación. Esa es una especie de fraude o hurto cibernético. Pero no termina. ¿Sabemos a ciencia cierta si ya terminó? ¿Si los hackers ya salieron del sistema o no? Hasta que no termine la revisión forense no podemos tener la certeza de que ya terminó. Sí podemos comunicar que ya se tiene conocimiento de algunos de los códigos que fueron insertos en algunos casos. Esto ayuda mucho para poder ir ahora sí que haciendo los parches correspondientes y que ese mismo código no vuelva a tener esta afectación. Y ya en los próximos días iremos reportando si ya se tiene detectado, diagnosticado y completamente cerrado. ¿Cuál es la carretera que hoy está funcionando en el SPEI? ¿La del Banco de México? ¿Piensan volver a abrir la autopista que había con la participación de particulares? Cuando detectamos un problema, ya sea real o algún riesgo en algunas instituciones, digamos que migramos de la carretera original a una carretera alterna, es un plan de contingencia. Están operando un número de instituciones en este plan de contingencia. En la medida en la que podamos tener la certeza, ya sea que los parches están en su lugar y que la vulnerabilidad que fue explotada ya fue corregida, podremos regresar a la carretera tradicional. Varias preguntas que tienen que ver directamente con los hechos. ¿Desde dónde se hizo este ataque? ¿Se sabe? ¿Fue desde México? No tenemos evidencia de si fue en México o en el exterior.
¿Hay un número de personas que ya tengan identificadas como involucradas en esto? Se tienen identificadas las cuentas, se están punteando para ver si eran operaciones irregulares y realmente fueron objeto de este fraude o algún otro descuadre contable. Más o menos, ¿cuántas cuentas son? Varios cientos de cuentas que están involucrados. ¿Y serían también cientos de personas involucradas? Ese podría ser el caso. O sea, cientos de individuos. Que retiraron con conocimiento total o parcial y involucramiento total o completo, y eso serán las autoridades correspondientes quienes tendrán que decidirlo. ¿Ciudadanos mexicanos? Fueron retiros en cuentas de bancos en México que podrán tener nacionalidades que al día de hoy no conocemos. ¿Durante cuántos días se hicieron estos retiros? Fueron durante los días posteriores a los ataques, que tuvieron dos epicentros, por así decirlo. Uno fue el 26 de abril y el otro fue el 8 de mayo. ¿En qué los más bancos importantes. se hicieron estos retiros? En varios bancos, como son varias cuentas, la manera de esconder esto es a través de varias instituciones. ¿Cuántas instituciones en total? Se están identificando, ese número todavía no está precisado. Hasta ahorita más o menos, ¿cuántas tienen? Yo diría que son más de 5 instituciones las que probablemente estuvieron recibiendo estos recursos. 5 bancos, ¿no? Porque bancos, también, aparte está la casa de bolsa y aparte hay más. Afectados fueron bancos, casa de bolsa y una caja popular. Más o menos, una caja popular. Una ¿Casa caja de bolsa popular. cuántas? Tenemos identificada 1 y 3 instituciones bancarias. 3 bancos, pero me dice que de 5 bancos sacaron el dinero. Aproximadamente, ahorita se tiene detectado que al menos 5 bancos pudieron haber recibido estos Entonces son transferencias. una casa de bolsa, una caja de ahorro y 5 bancos. Bueno, en el lado emisor 3 y en el lado receptor puede haber más instituciones. ¿Tienen nombres y apellidos de personas? Las cuentas están identificadas y se va a poder conocer. Ahora, ¿tiene nombre el grupo de hackers? No tenemos todavía esa información, pero sí apunta a que es una organización o un grupo pues con bastante tecnología y capacidad. No se hacen llamar de alguna manera. Ni nada. No que tengamos conocimiento. ¿Les ha llegado alguna amenaza o algo así de fuimos nosotros? No, a nosotros no nos ha llegado esa información. ¿Dónde está el dinero? ¿Fue todo retirado? ¿Los 300 millones se retiraron? Algunos de los recursos pudieron ser detenidos y están en tránsito y están en revisión. Y por eso esta cantidad de los 300 es una cifra pues todavía aproximada. Se va a poder hacer tanto una investigación de dónde terminó el depósito, si se retiró o no, o si quedó detenido en tránsito. Ahora, hay nuevas reglas para la operación del SPEI que pueden incluso alentar un poco el sistema de pagos. ¿En qué consisten? ¿Son temporales o son definitivas el hecho de que tengan que revisar cada operación? Lo que se dio, y me gustaría decir que hay reglas de ciberseguridad en el SPEI desde el año pasado. Estaban obligadas a cumplirlas en diciembre de este año. Algunas de las instituciones estábamos en proceso de revisar el cumplimiento de estas, precisamente para reforzar el tema de ciberseguridad. Estas nuevas reglas lo que hacen es le dan un espacio a aquellas instituciones que necesitan cotejar y verificar las transacciones. La idea es que sea un tema temporal en la medida en la que se robustece todo el esquema de ciberseguridad en algunas de las instituciones. ¿Qué autoridad es la que está al frente de las investigaciones? ¿Está, por ejemplo, la Policía Cibernética? Entendemos que la denuncia se ha hecho ante PGR y ellos están haciendo las investigaciones. ¿Estamos frente a un riesgo mayor, quizá? ¿Le preocupa al Banco de México? Yo creo que esto nos demuestra que todas las ventajas que hemos tenido con el adelanto de tecnologías de información viene de la mano con un riesgo. Sabíamos que estábamos expuestos, aunque este es un claro episodio de un ataque importante que hemos mitigado, estamos administrando y que vamos a extraer lecciones de cómo reforzar el perímetro de ciberseguridad en todo el sistema financiero. Algunos banqueros han minimizado esto por la cantidad, porque dicen es muy poco para todo el volumen que se mueve, incluso hay seguros que lo pueden cubrir. ¿Realmente es un asunto mínimo? ¿No es un asunto de esa importancia? Yo creo que el monto no necesariamente es la manera como hay que evaluar este episodio. Yo creo que el hecho de que hayamos tenido un ataque con estas características, con esta escala, inclusive en ataques sucesivos, no habíamos tenido un ataque que fuera repetido en diferentes instituciones con el mismo tipo de tecnología o de lógica, por así decirlo. Esto nos alerta a que debemos de reforzar no solo la regulación que ya estaba en su lugar y que vamos a reforzar la supervisión, sino también la coordinación entre autoridades para que todo el sistema financiero esté mucho mejor blindado. Pero ni en el mundo había un precedente así, ¿no? O sea, el caso de Bangladesh, que lo habíamos platicado aquí, pero es un caso muy pequeño. Pues la verdad es que no hemos encontrado un caso que se adecue al que hemos tenido, pero sí me gustaría destacar que las cuentas de los clientes no han tenido
ningún problema, no han sido objeto de ningún ataque y esas cuentas están íntegras. El tema fue en las cuentas de trabajo de las instituciones participantes. Muchos analistas consideran que el asunto está peor de lo que nos están diciendo, que nos están dando la información como a cuentagotas, que se tardaron en explicar y sienten que está peor de lo que nos están diciendo. ¿Es así? Yo diría que la información la hemos ido dando como hemos tenido conocimiento. Sabemos que aquí es muy importante dar información, pero es muy importante que sea información clara y cierta. En la medida en la que hemos ido conociendo mayores detalles del caso, lo hemos dado a conocer. Hemos abierto un micrositio con información puntual. Y en cuanto a qué tan mal está la situación, te diría lo siguiente. La velocidad de transacción punta a punta, el 55% de las operaciones están ejecutándose en segundos. Y el 99% de las operaciones se están ejecutando en menos de 2 horas. Sí implica un retraso respecto a lo que teníamos. Para nosotros, en el Banco de México, lo más importante es que el sistema de pago sea seguro y lo más ágil posible. En este momento, para mantener la seguridad, hemos tenido que sacrificar un poco de agilidad y velocidad de ejecución por este plan contingente en el que estamos operando. En la medida en la que tengamos la certeza de que esta situación está superada, regresaremos a los tiempos de agilidad a lo que estamos acostumbrados. Gobernador, ¿cómo es posible que el Banco de México no haya tenido una dirección de ciberseguridad previo a este episodio? Sí, a lo mejor haya habido ahí un poco de confusión. Desde el 2013, el Banco de México tiene un área dedicada de ciberseguridad y hemos venido reforzando con una estrategia gradual. Y precisamente la creación de esta área no implicaba que no se tuviera la función, sino simple y sencillamente que se dedicaron más recursos a ella. Y de hecho fue autorizado y discutido en la Junta de Gobierno con mucho tiempo de anticipación a este episodio. Pero se formalizó después de este episodio. De hecho, cuando se aprobó fue antes del epicentro del ataque. No teníamos conocimiento de este ataque cuando se autorizó en la Junta de Gobierno. Era parte de una estrategia gradual de reforzamiento del tema de ciberseguridad. Gobernador, en otro tema, ayer hubo decisión de política monetaria del Banco de México. No mueven la tasa de interés, pero sí amplían el rango de peligros que tiene tanto el tipo de cambio como la inflación. ¿Se están acumulando las presiones? Yo diría que del comunicado que sacó ayer la Junta de Gobierno en cuanto a la decisión de política monetaria destaca que la inflación ha venido descendiendo de manera en línea con lo que se había anticipado y con las proyecciones que había dado el Banco de México hace tan solo unos meses. El segundo es, estamos enfrentando un entorno incierto. Hay 2 tipos de incertidumbre, la externa, sobre todo asociada a la fortaleza del dólar y al alza de tasas de interés, y la que tiene que ver con nuestro país, sobre todo que gravita en 2 arenas. Una es la renegociación del Tratado de Libre Comercio y el proceso electoral. ¿Le tienen los mercados miedo a Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que los mercados analizan toda la información disponible y lo reflejan en los precios, en este caso en el tipo de cambio, y habrá que ver cuáles son el comportamiento del tipo de cambio en los siguientes días. ¿Cuánto del aumento reciente que ha tenido el dólar se debe a la posición en las encuestas del puntero? Yo creo que es muy difícil decir, y sobre todo en las últimas semanas, porque sí ha destacado una fortaleza del dólar generalizada. Hemos visto que el alza de tasas en Estados Unidos y la fortaleza del dólar ha dado lugar, digamos, que a un menor apetito por instrumentos de países emergentes. Todos los países emergentes han tenido depreciaciones importantes en las últimas semanas, así que es difícil medir cuánto se debe a factores internos o externos. ¿Algún cambio en la política de la Comisión de Cambios para apuntalar al peso o se mantienen con las subastas y así se seguirán hasta las elecciones? A principios del año pasado fue la última modificación en cuanto al tipo de instrumentos que tiene la Comisión de Cambios para operar, y en ese sentido no hay ninguna novedad ni algo que se tenga detectado en ese sentido. Gobernador, ¿el hackeo le pegó también a la Bolsa de Valores? Los sistemas de liquidación asociados a la Bolsa de Valores también migraron su operación a esta red más segura, precisamente en este plan de contingencia. Pero nada del dinero hackeado pasó por la bolsa, ni hackearon a la bolsa. No, es simplemente para operar en el plan de contingencia. Gobernador, muchas gracias por venir. Al contrario, un gusto. Muy buenos días. Gracias. El gobernador del Banco de México.